a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Voy a comenzar esta noche una serie que le he titulado Peticiones Espirituales. Cuando nosotros echamos un vistazo al prototipo de petición que el común creyente hace delante de Dios en estos días, en esta generación, nos vamos a encontrar con una situación bastante alarmante. Casi el 90% de la comunidad de creyentes en el mundo reduce la palabra petición a cosas totalmente efímeras, es decir, todo lo relacionado a la materia. Pastor, ¿está mal pedir cosas materiales? No, no está mal. Lo que está mal es solamente tener un enfoque material de la petición, donde solamente me acerco a Dios para pedirle cosas que son efímeras, que tal vez provocan cierta sensación de disfrute temporal, pero no son eternas. Entonces, a muchas personas le entusiasma la idea de orar solamente para presentar delante de Dios peticiones que tienen que ver con la materia o con su vida emocional o sentimental. Tiene que ver más que nada con una oración que abarque puramente su vida, independientemente de algo que tenga que ver con lo eterno, con lo que perdura. Entonces, por eso que es tan importante que en medio de esta generación los creyentes no solo nos acerquemos a Dios para pedir cosas materiales o relacionadas con nuestra vida sentimental, con nuestra vida familiar, con nuestra vida laboral, que todo eso es bueno. Claramente hay que presentar esas peticiones delante del Señor. Lo que yo estoy diciendo que no está bueno es que una vez que ya presentamos nuestras necesidades emocionales, sentimentales, nuestros conflictos familiares, nuestros emprendimientos laborales, nuestros anhelos materiales, ya la oración termina ahí. Y no entendamos que también Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él para pedirle cosas espirituales. Lo que la gran mayoría de creyentes lastimosamente no hace. Piensa que su oración, una vez que ya presentó lo material, lo familiar, lo emocional, lo sentimental, lo laboral, ya una vez que terminó ese tipo de peticiones, en el nombre de Jesús, amén, y me voy. Cuando en realidad el Señor dice, bueno, pero en todas esas peticiones que has presentado delante de mí, lo cual claramente a Dios le agrada, Dios te dice, no me pediste nada espiritual. Y hay gente que tal vez está tan acostumbrada a pedir lo que acabo de mencionar y no lo espiritual, que por ahí dice, pastor, ¿y qué cosas espirituales se le pueden pedir al Señor? Y de eso se trata esta serie que la he titulado Peticiones Espirituales. Ta, 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 ta. Peticiones espirituales. Ta, 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 ta. Ok. Bueno, vamos a ver, dijo Bartimeo. Bueno, no arrancó esto. Entonces, dentro de esas peticiones espirituales que nosotros debemos presentarle al Señor, hay una petición que a Dios le agrada, que tiene que ver claramente con lo espiritual, que es pedirle a Dios sabiduría espiritual. Eso es muy importante que el creyente de nuestros días lo pueda asimilar, lo pueda entender. Quizás alguno en algún momento determinado pide sabiduría, pero la sabiduría que está pidiendo es para resolver situaciones meramente terrenales. Y a veces Dios te dice, no, está bien que me pidas sabiduría para tomar decisiones que tienen que ver con tu vida laboral, con tu vida familiar, con tu vida emocional, pero también debes pedir sabiduría espiritual para que Cristo resplandezca en tu espíritu, te alumbre los ojos del entendimiento y realmente puedas tener una profundidad en el conocimiento de Él. Porque la mayoría de los creyentes del siglo XXI, cuando un ateo, que es una persona que tal vez sea demasiado preguntona, nos pide a nosotros respuesta de nuestra fe,
la gran mayoría no sabe cómo debatir con un ateo. Se supone que el problema lo debe tener el ateo. O sea, ¿lo puedo decir? Se supone que el ateo debe estar más intimidado de explicar su incredulidad que el creyente de su fe. Pero a veces tiene más argumento el ateo que el creyente. Es una ridiculez que un ateo nos avergüence en un debate de fe. Si él tiene menos argumentos que nosotros, porque él debe argumentar la inexistencia de Dios, que mira que tenés que tener argumentos, O sea, todos los argumentos, escuchen, todos los argumentos que presenta un ateo para explicar la inexistencia de Dios, todos son refutables. Ninguno se puede mantener de pie, ninguno, desde el más mínimo hasta el más elocuente argumento. Y ahora, ¿cómo puede ser que un ateo pueda argumentar su incredulidad y un creyente no puede argumentar su fe? Entonces, cuando el creyente no argumenta su fe, el ateo gana poder. Pero no lo gana porque su argumento es fuerte. Porque el argumento más fuerte que tiene un ateo es la falta de argumento de un creyente. Es como si las tinieblas, la oscuridad dijera: yo soy fuerte, yo soy la oscuridad, soy mala y soy oscura, nadie tiene poder sobre mí. A ver, la oscuridad se jacta de los focos apagados. Pero si vas a la realidad, la oscuridad no tiene poder sobre la luz. No es que hay una guerra. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra? Si la luz, cuando se enciende, se acabó la guerra. La luz sobre las tinieblas resplandece, las dispersa. Ay, pastor, yo le pido a usted, pastor, vaya y écheme un rezo para allá, porque en mi casa hay tinieblas. No hace falta ni que yo eche un rezo, porque yo no rezo, yo oro. Y que tampoco yo vaya para allá. ¿Por qué? Encienda usted la luz. Si en su casa hay tinieblas, encienda usted la luz de Cristo. Cree tú, enciende la lámpara tú, y toda tu familia será salva. Entonces, nosotros debemos, en esta serie que vamos a aprender, a pedirle a Dios cosas espirituales. Y la primera cosa que debemos pedirle a Dios es sabiduría espiritual. Y esto es interesante porque mire lo que dice la Escritura para que podamos entender un poco. Pablo era un hombre de oración, no era un hombre perfecto, era un hombre espiritual, maduro, y era una persona de oración. Jesús era un hombre de oración, a pesar de que era Dios hecho hombre. Los discípulos eran personas de oración. Los creyentes que se convertían en el primer siglo eran personas de oración. En el siglo XXI, los creyentes que se van sumando al reino de los cielos, tristemente, no podemos decir lo mismo. La gran mayoría tiene muchos problemas para tener una vida de oración. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo preguntase esta noche a cuántos de los que están sentados aquí, de los que nos están viendo a través del internet, se le dificulta mantener una vida constante de oración. Por lo general solemos ser o nulos en cuanto a la vida de oración o intermitentes. Por ahí nos agarra la locura espiritual y le metemos 3, 4 días seguidos y nos sentimos en el fuego. Después nos tomamos un break de 25 años hasta que arrancamos después de vuelta. Bueno, pero eso nos pasa en muchas esferas, ¿sí o no? Hay gente que dice, el lunes arranco la dieta. Y vos decís, esta vez lo dijo en serio. Hace 30 años que lo viene diciendo en serio. Pero el mal... A ver, pastores, que usted no sabe, mire, el viernes, el sábado no pasa nada. Y el lunes que me decidí, ahí el diablo viene con la tostada, el pan con lechón, la croqueta con tomatico. Y ahí, pastor, yo huelo eso y para colmo yo no llevo plata y me lo compran. Yo sé que es difícil, mi hermano.
¿Quién se puede resistir al olorcito de un pan con croqueta y tomate? Te reprendo, Satanás. No me desvíes la predicación. Dios, me hicieron ganas de comer eso, no te puedo creer. Decir que es jueves, arranco el lunes. Pero es verdad, ¿sí o no? Ni hablar la gente que todos los años está diciendo que se agarre el próximo verano, porque como en el invierno agarro el gimnasio, no lo suelto más. 2 días va al gimnasio. Llega el próximo verano y lejos de estar fit, está más gordo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos cuesta a nosotros mantener una rutina, una disciplina en cosas normales, imagínense, en hábitos espirituales. Por eso es que acabamos de instalar en la iglesia los 21 días de oración para generar un hábito de oración. Quiero pensar que dio resultado. No, pastor, yo lo dejé el domingo, como terminamos, estamos jueves, yo no oré más. Así estamos. El apóstol Pablo era una persona que caminaba en el Espíritu y él disfrutaba de ver la gloria del Señor fluyendo en su vida. De repente él se encontraba en una situación alarmante, donde su vida corría peligro, donde ellos quedan a la deriva en alta mar. Y bueno, Dios se les revela y le dice: Pablo, no temas, porque ninguno de los que está contigo en la barca va a perecer. Van a sufrir daños, la nave se va a destruir, pero ninguno va a morir. Imagínense que se te presente un ángel así. Pero Pablo tenía esa comunión con el Señor, esa vida devota, y Pablo sabía la importancia de la oración en la vida del creyente, de aquellos que se habían rendido a Cristo. Pero Pablo, cuando oraba, él no solamente doblaba su rodilla para decir: Señor, vengo ante ti para pedirte por este pueblo de creyentes, de hijos e hijas, Señor. Mira, Padre, aquellos que no tienen carro, dale un carro. Aquellos, Señor, que no tienen marido, esposa, Señor, revélales que es mejor estar solo que mal acompañado. O sea, Pablo claramente que oraba por las necesidades emocionales y materiales y básicas que nosotros, pues, claramente enfrentamos en la vida. Pablo era una persona que entendía que las peticiones espirituales eran tan necesarias que cuando el creyente se enamoraba de ese tipo de peticiones, su vida iba a trascender en todos los aspectos. Y por eso cuando él oraba de la siguiente manera. Escuchen esto, lo que Pablo pedía. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso. A ver, esa palabra para con todos los santos, porque hay gente que me está escuchando que tal vez tenga algún trasfondo católico, piensa que está pidiendo por San Mateo, por San Antonio, por San Expedito. No. Con todos los santos lo que está diciendo es: santos se les llamaba en aquel entonces a los ministros del Señor que estaban vivos y que eran predicadores. ¿Se entiende, verdad? Hasta aquí estamos bien, ¿sí? Porque muchas veces algunos dicen: no, acá ustedes que no creen en las imágenes, ustedes que no creen en los santos, en las vírgenes, ahí la Biblia dice que damos gracias por todos los santos. No está hablando de santos de imágenes religiosas, está hablando de personas, por ejemplo, como Pablo, como Pedro, pero que no eran ídolos, eran ministros del Señor. Entonces dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y escuche lo primero que Pablo pedía para los creyentes: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Imagínense qué oración tan bella, mi hermano. Pero todo lo que Pablo está pidiendo hasta aquí es espiritual. Sigue diciendo Pablo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, Jesucristo, que todo lo llena en todo. Entonces, imagínense a Dios recibiendo esa oración de Pablo. Y Dios diciendo, por fin alguien orando cosas profundas, espirituales. Por fin alguien me está pidiendo, no solamente para su vida, sino para todo el pueblo del Señor, que yo alumbre los ojos del entendimiento, que le revele a Cristo, que le manifieste las riquezas de la gloria que hay en el Señor. Que entiendan el poder espiritual que tienen sobre los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que puedan asimilar que solo en Cristo podemos estar llenos, plenos, porque Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Por qué te pensás que hay tantas personas que dicen, ay, pastor, yo por ahí me siento vacío, me siento vacía? ¿Por qué? Porque todavía no han ingresado a esa dimensión espiritual en donde sientan la plenitud de Cristo. Una persona que está llena de Cristo jamás sufrirá de soledad, ni de depresión, ni de amargura. ¿Por qué? Porque Cristo lo llena todo en todo. Ahora, vamos a ir avanzando. Y lo primero que Pablo dice cuando comienza a pedirle al Señor, lo primero que Pablo dice, te pido que le des espíritu de sabiduría. ¿Cuántos alguna vez han pedido sabiduría? Ok, yo le puedo asegurar que gran parte de los que han pedido sabiduría quizás la pidieron en un momento determinado para escoger a la persona con la cual casarse, para saber si es el trabajo que realmente les convenía o no, para saber si era tiempo de mudarse de una ciudad a otra, o para saber si pues esa casa era la que realmente podían comprar o no. ¿Sí o no? ¿Está mal pedir sabiduría para eso? No, no está mal. Pero lo que estoy hablando ahora es de pedirle a Dios sabiduría espiritual para conocer los misterios de su gloria, las riquezas de su reino, para que podamos nosotros tener sabiduría espiritual, para que sepamos nosotros cómo obrar ante los principados y potestades del maligno. La sabiduría espiritual para que podamos discernir, para que podamos nosotros caminar en el centro de la voluntad del Señor. La sabiduría espiritual para que podamos nosotros detectar cuáles son aquellos dones que Dios ha puesto en nuestra vida. La sabiduría espiritual para que nosotros sepamos tomar decisiones que vayan conforme a la voluntad del Señor para cada etapa de nuestra vida. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, de esa sabiduría estoy hablando. De esa sabiduría espiritual. Cuando nosotros caminamos en la sabiduría de Dios, yo le puedo asegurar que nuestra vida comenzará a tomar un rumbo glorioso, como dijo Pablo, las riquezas de su gloria. Cuando digo riqueza, por favor, que no se le forme la acumulación de dólares en su cuenta de banco. Estoy hablando de unas riquezas espirituales que tienen que ver con la grandeza, la magnificencia del Dios soberano, todopoderoso, Rey de reyes. Entonces, en esa sabiduría espiritual nosotros nos llenamos de principios, de inteligencia, de argumentos sólidos que va a dejar a cualquier ateo que se crea intelectual sin ningún tipo de argumento. Como dijo Pablo, porque nuestras armas no son carnales,
sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría. Ahora, es interesante porque la sabiduría de Dios se manifiesta en la intimidad, profundidad y conocimiento de su palabra. Es en esa estrecha relación que nosotros tengamos con el Señor, donde su sabiduría comienza a ser derramada en nuestra vida. Porque si volvemos a lo que le explicaba al principio, a ese cristianismo místico, donde la gente se desconecta totalmente de la Escritura, se desconecta de la oración, se desconecta de la intimidad con el Señor, pero de repente dice: Señor, dame sabiduría. Entonces la gente mística, el creyente místico, piensa que la sabiduría es como si fuera una especie de fax celestial, donde viene y desciende la sabiduría y yo de repente paso a ser una eminencia espiritual sin tener contacto ni con la palabra, ni con la oración, ni con el Espíritu Santo. Claramente eso no es así. El que pide sabiduría, como dijo Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala con fe, pero pídala. Claramente la sabiduría de Dios es algo que nosotros debemos adquirir. Es decir, pido, pero cuando pido la sabiduría, después debo ir a la palabra para ver qué principios la palabra me enseña que yo debo aplicar para ir adquiriendo la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque esa sabiduría no es producto de la magia. No es que, Señor, te pido sabiduría y de repente uno dice: No, eso es una sabiduría que claramente desciende de Dios, pero Dios en su palabra nos da las instrucciones, los principios que nosotros debemos ir aplicando mientras vamos pidiendo sabiduría, para que esa sabiduría se vaya revelando, se vaya manifestando en nuestra vida. Ahora, es interesante porque a la sabiduría de Dios le precede, ¿qué es lo que le precede? El temor de Dios y la honra a su nombre. Es decir, si yo preguntase en esta noche, ¿a cuántos les gustaría fluir en la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual del Señor? A ver, levánteme la mano. ¿Verdad que sí? ¿Le gustaría fluir en esa sabiduría? Sí. Bueno, a esa sabiduría la tiene que preceder el temor de Dios. Porque Dios nunca va a derramar su sabiduría eterna, celestial y poderosa sobre personas que no le respeten, sobre personas que no reverencien su presencia, sobre personas que no tomen en serio su nombre. Ustedes han visto que hay un montonazo de reels, ¿cómo se dice reels en español? Reels. Bueno, reels, usted sabe. Para ustedes, reels. Ok. Videitos, pequeños videitos. Y vos te vas a dar cuenta que ahora hay muchos super mega archicristianos que para generar views, generar comentarios y tal cosa, se le ocurrió la maravillosa idea de hacer chistes con el nombre del Señor. ¿Sí o no? Y entonces todo hago humor cristiano. Y así, ¿y cómo haces humor? Porque yo creo en el humor. De hecho, si yo no hubiese sido pastor, quizás hubiese sido humorista. Lo más probable. ¿Por qué cree que me casé con una camagüeyana? Porque me gusta el humor. ¿Y por qué cree que una cubana se casó con un argentino? Porque le gusta el mal humor. Ahora, ¿el humor es malo? No, bueno, si el humor no conlleva palabras soeces y un montón, no es malo. Ahora, yo le voy a decir, es peor. O sea, peor que hacer humor con malas palabras, peor que hacer humor con malas palabras, es hacer humor utilizando el nombre del Señor.
Entonces dicen, soy humorista cristiano. Bueno, pero ¿por qué tenés que meter al Señor, el nombre del Señor, en tus relajos? La Biblia dice, no usaréis el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor se debe utilizar para orar, para adorar, para reprender, ¿sí o no? Pero nunca para hacer chiste con el nombre de Él. No hay un solo pasaje escritural donde se nos diga a Pablo o a Pedro o lo que sea, utilizando el nombre del Señor para hacer chistes cristianos. Ya se le cayeron varias vacas sagradas a varios de ustedes ahí. No voy a dar nombre, pero ustedes saben muy bien que están por las redes sociales como locos. ¿Me entendés? Entonces, hace humor que no conlleve doble sentido ni malas palabras, perfecto. Pero no metas a Dios y no hagas humor ridiculizando la fe de los creyentes. Porque si una mujer se siente bien delante del Señor utilizando faldas, déjala, es su libertad en Cristo. Y si ella se siente bien usando faldas, ¿por qué yo tengo que ir a decirle, la religiosa fanática que usa falda, tiene la falda larga y la lengua larga? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ridiculizar a una persona por cómo lleva su fe en el Señor? No sé si me hago entender. De repente vos te encontrás con una persona que tiene una doctrina que se llama cesacionalista. Cesacionalismo, que significa que los dones del Señor ya no están vigentes para la iglesia de nuestros días. Eso es totalmente antibíblico. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, pero sin embargo, esas personas ahora se burlan de los que hablan en lenguas. Porque ellos no hablan en lengua, entonces satanizan a los que hablan en lengua y entonces hacen de un don espiritual un relajo. El problema del que no habla en lengua, o sea, el problema no lo tiene el que habla en lengua. Porque el que habla en lengua tiene un don bíblico. El problema lo tiene el que no habla en lengua. Porque encima que no habla en lengua, trata de satanizar al que sí habla en lenguas. Y entonces, ¿qué hago? Para satanizarlo muchas veces utilizo el humor, el sarcasmo, la parodia. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué le digo esto? Porque son pequeñas cosas que uno dice, pero mira, yo no lo había visto así. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios no significa tenerle terror o miedo a Dios, significa tenerle respeto, reverencia, no utilizar su nombre para el relajo ni en vano. El nombre del Señor es santo y se debe utilizar solo para clamar a su nombre en oración. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Dice, adquiere sabiduría. Fuerte, a ver qué dice la Escritura. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, vamos, subraya ahí, a ver. Sabiduría ante todo, es decir, ante todas las peticiones que podamos tener ante el Señor, pidamos sabiduría. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Quién es ella? La sabiduría y la inteligencia. Ella, ¿qué va a hacer? Te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Dígame si esto no es glorioso, mi hermano. Ahora, la sabiduría es nuestra mejor aliada a la hora de tomar decisiones. Claramente, la sabiduría espiritual es una luz, es una brújula divina que nos va a guiar siempre por el sendero correcto. Entonces dice Proverbios 2:11, las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Esto es glorioso. Vamos a ver,
después de orar por sabiduría, claramente, primero pedimos, ¿verdad? Bueno, oramos, pero después que oramos, ¿qué principios debemos aplicar para caminar en la sabiduría de Dios? Entonces, vamos a ir aprendiendo rápido. Número 1, el primer principio que debemos ir aplicando es respetar y reverenciar la existencia, omnipresencia y palabra escrita de Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa eso? Respetar, reverenciar la existencia, pero no solamente la existencia, porque hay gente que respeta que hay Dios existente, pero hay mucha gente que no entiende que ese Dios existente también es omnipresente. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que tiene temor de Dios en su corazón se comporta bien cuando nadie le está viendo. Porque no solamente sabe que Dios existe, sabe que Dios es omnipresente. Entonces yo me puedo esconder de hacer lo malo al ojo humano. Pero de Dios nadie se puede esconder. Entonces, la persona que tiene temor de Dios no solamente se comporta bien delante de los hombres para no ser hallado en algo malo. Porque ¿qué es lo que hace alguien que por regla general quiere pecar? ¿De quién se trata de esconder? ¿De la justicia? ¿De los hombres? ¿Sí o no? Entonces, una vez que logró evadir la justicia humana, el ojo de los hombres, esa persona se siente bien porque dice, bueno, nadie me va a descubrir. Lo que esa persona no sabe es que podemos evitar el ojo humano, pero no el ojo divino. Por eso que el temor del Señor es comportarse bien cuando nadie nos está viendo. ¿Por qué? Porque es Dios el que está allí, porque es omnipresente. Pero ahora, let me go deeper. I love when the people English stay here, listen to me. A ver, ¿me permiten? ¿Puedo? Can I go deeper? Ok. Dicen go ahead y no saben ni lo que dije, pero dicen go ahead, go ahead. Ok. El temor de Dios consiste no solamente en saber que Dios es omnipresente, porque uno dice, bueno, Dios es omnisciente, o sea que la persona que vive en el temor de Dios no solamente se porta bien cuando nadie le ve, sino que la persona que tiene temor de Dios aún vela por sus pensamientos. Porque Dios es omnipresente, pero también es omnisciente. ¿Cuál es la diferencia? Que omnipresente significa que Dios está en todos lados, pero omnisciente significa que Dios sabe lo que piensa cada persona en el mundo. Entonces, una persona que tiene temor de Dios no solamente vela por dar buen testimonio delante de los hombres, no solamente vela por portarse bien cuando nadie le está viendo, sino que la persona que tiene temor de Dios aún cuida de lo que piensa. Y cuando le viene un mal pensamiento, lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo. Mire, se van dando cuenta, ¿verdad? Que ninguna persona que se niegue a vivir en el temor de Dios podrá vivir en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿el temor de Dios en qué consiste? No solamente en tratar de portarme bien delante de los hombres. No, es hacer lo correcto aun cuando nadie me ve. Pero también el temor de Dios es tan profundo que me ayuda a mí a velar por lo que pienso. ¿A cuántos se le atraviesan malos pensamientos de vez en cuando? A ninguno. Padre, gracias por estos querubines con forma de humanoides. La pregunta es, la persona que no tiene temor de Dios, míreme, la persona que no tiene temor de Dios, cuando se le viene un pensamiento lujurioso, medio pervertido, lejos de reprenderlo, lo estaciona y le dice, quédate ahí. Cuando le damos rienda suelta a ese pensamiento lujurioso, la carne dice, porque la carne, a no ser que su carne, ¿cómo está su meat? Su beef.
su flesh. Si para usted carne es flesh, mañana cuando vaya al supermercado dígale, me da media libra de flesh, ya ve cómo le va a decir el otro. No confunda a la gente, ¿es meat o beef? La Biblia dice, escuchen, la Biblia dice, no proveáis, fuerte, a ver, no proveáis para los apetitos de la carne. Esta carne le gusta, tiene apetito. ¿Y cómo el diablo alimenta los apetitos de la carne? Con dardos que te tira a la mente. Por eso que cuando viene el pensamiento y la persona tiene temor de Dios, dice, te equivocaste de cerebro, diablo. En este cerebro mora la mente de Cristo. Y cuando viene un mal pensamiento, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, porque vivo en el temor de Dios. Entonces, la persona que quiere vivir, que quiere fluir en la sabiduría del Señor, debe comenzar por aplicar el temor de Dios, que consiste en respetar, reverenciar y obedecer la palabra escrita de Dios. Note lo que dice la Escritura en Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar, a ver, ayúdeme, a ver, para dar seguridad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, dirá el sabio, oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. A ver, lo leemos todo, la última parte. El principio, es decir, el génesis, el epicentro, el génesis, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces arrancamos. Pastor, ya, yo pido sabiduría espiritual. Bueno, ahora, ¿qué principio aplicar? El temor de Dios. Profundizarnos en el respeto. Entonces la persona que se profundiza en el temor del Señor no solamente vela por comportarse bien. La persona que vive en el temor de Dios tiene cuidado de lo que conversa. Porque el temor de Dios es como una alarma espiritual que nos deja saber cuando estamos transgrediendo su voluntad. Una persona que tiene temor de Dios cuida mucho lo que sale de su boca, lo que conversa, ¿sí o no? Una persona que le da rienda suelta al chisme, a la difamación y no siente ningún tipo de remordimiento, esa persona no está caminando en el temor del Señor. ¿Cuántos alguna vez han chismeado? Levánteme la mano. O sea, que dicen, no, yo, pastor, yo he tenido conversaciones donde le hemos comido el cuero a la gente, pero mal. Ahora, si usted es una persona que dice, pastor, mire, yo no le veo nada malo, porque al final estamos conversando. No, pero a ver, cuando converses con alguien, ¿por qué no conversás cosas de ustedes? ¿Por qué tenés que hablar de una persona que no está presente y encima para comer el cuero? Porque no es que esté mal hablar de un ausente. Lo que está mal es hablar de un ausente para destruir su reputación, para comerle el cuero. Ah, pastor, ¿es pecado chismear? No solamente que es pecado, es recontra pecado. No erréis, que es la palabra no pequéis. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres espirituales en Cristo. Así que cuando alguien te hable de una persona que no está presente para destruir su reputación, decirle, no cuentes conmigo porque mis oídos no son letrina de chismosos. Mis oídos están afinados a la voz del Espíritu Santo. Wow. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. A ver, bueno, guarda tu lengua de... Mira lo que te voy a decir. A veces es el chisme lo que no te está permitiendo ver días buenos en tu vida.
Hay un pensamiento muy bueno que dice, hay gente que chismea, le come el cuero a la gente, critica, menosprecia, desvalora, y luego llega a casa y se pregunta, ¿qué malo he hecho yo en mi vida para merecer todo lo que me está pasando? Eso. Entonces acá el salmista dice, mire, les voy a enseñar el temor del Señor. Y para que ustedes vean, ¿cuántos desean días buenos? Yo. ¿Cuántos desean ver larga vida? Yo, ok. Bueno, a ver, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, es decir, mentir. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Estamos aprendiendo? Y ya con esto vamos a ir terminando por hoy. El temor de Jehová es limpio. Fuerte, a ver. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Quiero terminar con esto. Es muy importante lo que le voy a decir a continuación. La gente se pregunta y dice, ¿por qué Dios permite tanta maldad? No, es el hombre el que emite tanta maldad y se aparta de Dios, que hace que el mundo sufra lo que está sufriendo. Entonces, otra cosa sería si nosotros volviésemos a ese temor del Señor. Si realmente nosotros queremos la sabiduría, no solamente debemos pedirla, ya la pedimos, Señor, te pido sabiduría espiritual. Gloria al Señor, dice el Padre. Por fin me están pidiendo peticiones sustanciosas, espirituales, eternas, que superan lo efímero. Ahora, yo te voy a enseñar cuáles son los principios que debes ir aplicando para que mi sabiduría se vaya manifestando, derramando en ti. Lo primero que debes aplicar, porque es el principio de todo, es el temor del Señor. Yo no voy a derramar sabiduría, dice el Señor en su palabra. Yo no voy a derramar mi sabiduría sobre personas que no me respetan, que no me honran, que no obedecen mi palabra. Yo no voy a derramar algo tan glorioso, tan profundo, tan maravilloso como es la sabiduría del Señor sobre personas que no tienen temor del Señor, porque ¿qué van a hacer con esa perla preciosa? A ver, la sabiduría, diga conmigo, la sabiduría de Dios es una perla preciosa. Y el Señor nos dice a nosotros, no deis las perlas a los cerdos, porque ¿qué va a hacer el cerdo con una perla? La va a ir y la va a revolver en el estiércol, en el lodo. ¿Sí o no? Entonces Dios no va a derramar una perla preciosa como su sabiduría sobre personas que no respetan su omnipresencia, que no respetan su omnisciencia, que no tienen temor del Señor, que no lo reverencian. Si Dios la derrama, el hombre pervertido va a agarrar esa sabiduría y la va a utilizar para beneficios personales, y claramente eso después se transforma en algo sumamente trágico. Dios jamás derramará su sabiduría sobre personas que no aprenden a vivir en su temor. Y ya vimos qué es el temor del Señor. Pero ahora rápidamente quiero terminar con esto, que veamos, pastor, ¿y cuáles son esos beneficios de caminar en el temor del Señor? ¿Están listos? Ok, rápido. El primer beneficio de caminar en ese temor de Dios que nos conduce a la sabiduría del Padre es, dice Proverbios, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El primer beneficio es que la sabiduría del Señor nos libera, nos libra de los lazos de la muerte, y es un manantial de vida que fluye en nuestro espíritu. El segundo beneficio, y no menos importante, es que caminar en el temor del Señor, dice lo siguiente, Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Solamente una persona humilde reconoce que solo la sabiduría de Dios le puede hacer sabio. La persona soberbia, egocéntrica, narcisista, dice, no, yo tengo mi sabiduría y le sumo a mi sabiduría la sabiduría del Señor.
La persona humilde reconoce que solo la sabiduría de Dios es la que vale. Al fin y al cabo, nuestra sabiduría es terrenal. Después lo vamos a ver. Y la Biblia dice que la sabiduría de los hombres es terrenal. Y como es terrenal, dice que es diabólica. Por eso que vos vas a ver hombres que no viven en el temor del Señor y que vos decís, pero tiene una sabiduría para lo malo. Díganme si no es así. Porque es una sabiduría diabólica. Está llena de corrupción, de engaño, de mentira. Y la persona cuando miente, estafa, es un líder que corrompe a toda una nación y logra salir ileso de la justicia de los hombres. Esa persona se jacta diciendo, wow, bueno, si soy tan malo como la gente mira que soy, bueno, que me metan preso. Dígame si no hacen eso gran parte de los políticos de turno de nuestros días. ¿Por qué? Porque ellos se jactan de su corrupción y de ver cómo ellos logran evadir la justicia. Lo que ellos no saben es que en el cielo no existe la impunidad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová, a ver, ¿qué hace el temor del Señor? ¿Cuántos quieren vivir muchos años? A ver, levánteme la mano los que quieren vivir muchos años. Bueno, para vivir muchos años debemos también aprender a vivir en el temor del Señor. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acordados. Entonces, cada vez que usted y yo decidimos vivir no en el temor del Señor, lo que le estamos diciendo es, me quiero morir pronto. Cada vez que usted se pone a chismear con alguien, es jugar a la ruleta rusa. A ver, ¿usted cree que Ananías y Zafira, léalo cuando pueda, libro de Hechos capítulo 5, llega de repente Ananías y le quiere mentir al apóstol Pedro y le dice, hemos vendido nuestra propiedad en tanto y acá traemos todo? No tenía necesidad de hacer eso porque no era una ley explícita que debían cumplir los creyentes, no. Ellos habían vendido, ponerle la casa en $10,000 y fueron y le dijeron a Pedro, la vendimos en 1,000 y acá están los 1,000 para que vea que como nosotros damos todo. No tenía necesidad. Y entonces Pedro lo mira y le dice, Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En 1,000 y acá están los 1,000. ¿Y por qué dejaste que Satanás pusiera eso en tu corazón? Ahora te vas a morir. Murió. Así que cuando usted venga a decirme algo a mí, no me venga a mentir. Porque ¿sabe lo que pasó? Al rato, la mujer que se llamaba Zafira, Zafira, llegó y no sabía que el marido había muerto. Era viuda y no lo sabía. Llegó la sierva ahí y Pedro la recibe. Pedro la recibe y le dice, Zafira, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Y ya esta había quedado de acuerdo con el marido. Usted nunca sea cómplice de las cosas que quiere hacer su cónyuge, su pareja. ¿Y sabe lo que dijo la sierva? La vendimos en 1,000. Ah, sí, le dijo Pedro. Bueno, mira, los mismos que sacaron a tu marido te van a sacar a ti ahora. Cayó muerta en ese momento. A partir de hoy, los que quieran consejería conmigo, acuérdese siempre de Ananías y Zafira. Ya hablé con la funeral caballero. Porque no hay nada más difícil para un pastor, mi hermano, porque Dios, a todos ustedes yo les digo, Dios a nosotros, los pastores, nos da discernimiento espiritual. Y sabemos cuando alguien nos está mintiendo o nos está ocultando algo. Entonces, diga que yo no soy Pedro, yo tengo que agarrar y decir, ay, en serio. Y por dentro digo, pero me está mintiendo en la cara. No solamente porque tengo discernimiento, sino que hay varios hermanos que me han dicho todo lo contrario. He sido informado por los hermanos de Cloé. Son informantes,
Son personas que yo tengo dentro de todo el ejército. Exacto, ellos son del FBI. Tienen información clasificada. Entonces diga conmigo, el temor del Señor me alarga los días, pero vivir lejos de su temor me los acorta. Pero mira lo que dice también otro beneficio del temor del Señor. Riquezas, fuerte, a ver, riquezas, honra y vida son la remuneración. Esa palabra remuneración es la palabra recompensa. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Vamos a dejarlo allí. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que esta noche meditemos en esta palabra. ¿Cuántos hemos sido edificados? A ver, levánteme la mano. Yo creo que es un buen momento para decirle, Señor, a partir de hoy, yo te quiero pedir perdón si no he caminado en tu temor. Yo quiero que tú me perdones, Señor, si no he sido una persona que ha respetado tu omnipresencia, tu omnisciencia. Perdóname si me he involucrado en conversaciones que no te han agradado, que han contristado a tu Espíritu Santo, que han dañado la reputación de una persona que no estaba presente. Señor, perdóname. Yo a partir de hoy te pido sabiduría espiritual. A ver, levánteme la mano los que quieran sabiduría espiritual. Mantenga la mano levantada porque es sumamente importante esto. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, gracias por esta palabra que nos has ministrado. Qué importante es pedir cosas espirituales, oh Dios. Y en esta noche tú nos estás enseñando la importancia de pedir sabiduría espiritual, esa sabiduría que desciende de lo alto, esa sabiduría que es pura, que es pacífica, que es limpia y que da inicio cuando nosotros comenzamos a respetar, a caminar en el temor de Dios. Te queremos pedir perdón, Señor, si nos hemos involucrado en conversaciones que claramente, Señor, no han sido de tu agrado. Perdónanos si nos hemos escondido del ojo humano, pero cuando estamos solos hacemos lo malo. Perdónanos, Señor, si aún le hemos dado rienda suelta a pensamientos lujuriosos o quizás llenos de venganza, de odio, de resentimiento. Perdónanos, oh Dios. Estamos totalmente desnudos delante de tu presencia. Todo lo sabes, todo lo ves. Ayúdanos a ser temerosos de Dios. Ayúdanos a caminar en ese principio de la sabiduría que nos enseña Salomón en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en esa sabiduría que proviene de ti. Te amamos con todo nuestro corazón. Levante su mano ahí donde está. Las dos manos, a ver, a toda la iglesia le pido, levante sus dos manos. Señor, mira, acá están tus hijos, aquí está tu pueblo. Esta noche estamos reunidos aprendiendo tu palabra, pero quiero pedirte, así como Pablo pedía, Señor, doblo mis rodillas y no ceso de dar gracias y de elevar peticiones para que Dios les dé espíritu de sabiduría. Lo mismo que Pablo pedía sobre los creyentes de aquel tiempo, yo te pido sobre estos tus hijitos, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo y de tu palabra, para que podamos discernir las riquezas de tu gloria y el poder que fluye, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, que tu sabiduría espiritual repose, se manifieste, fluya en medio de tus hijos e hijas en este lugar. Señor, te doy gracias por esta palabra que has sembrado en nuestro corazón. Permite que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde tu Espíritu Santo pueda trabajar sobre esta palabra y ayudarnos a caminar en tu temor para que tu sabiduría pueda fluir en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso. Dele.